Tenemos información de último minuto con Nicaragua. Allí se encuentra el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Escuchemos las declaraciones. Sencillamente serían parte del dominio de los nazis en el mundo, porque ahí los nazis lograron penetrar en Ucrania. Y una guerra que ya dura más de 3 años. Y hemos visto el esfuerzo de la República Popular China, del presidente Xi Jinping, para buscar una salida a la paz. Para que, logrando una salida a la paz, entonces se logre reconciliar esa región. Pero desgraciadamente están los que no quieren paz. Y no quieren paz. Los países europeos con la OTAN. Y más bien están hablando de invertir miles de millones de euros para armar a Ucrania. Y países europeos, claro, ahí está Alemania. Alemania fue el origen del nazismo, que luego se fue esparciendo. Y los aliados que tuvo Hitler ahí en Europa, entre otros Italia, con Mussolini. Y una situación compleja, peligrosa, porque la Unión Europea se ha convertido ahora, o quiere convertirse, en el ejército que va a seguir apoyando, armando, entrenando, porque lo han venido haciendo ya, a Ucrania, para tratar de derrotar a Rusia. Es decir, esa Europa que se dice democrática, que se dice amante de la paz, pero donde surgió el terror del nazismo, donde se han originado 2 guerras mundiales donde apuntaban a apoderarse de la Federación Rusa, o de lo que era antes la Comunidad de Estados, que unían a muchos países europeos con Rusia. Y Europa, en la época de Napoleón, se lanzó de lleno contra el Imperio Ruso. Y ya parecía que se tomaban, y el resto de los europeos esperando para repartirse el botín. Pero Napoleón al final no pudo alcanzar la victoria, sino que fue derrotado por el ejército ruso.
Luego vino el segundo intento de acabar con Rusia. Rusia, que la Unión Soviética, Unión de Pueblos, encabezados por Rusia, la Unión Soviética. Y ahí apareció Hitler, el alemán, demócrata, electo en Alemania, porque ofrecía depurar la raza humana y financiado por grandes capitales de los Estados Unidos y de Europa. Y llegó en una elección, llegó al gobierno. Y del gobierno, recibiendo apoyo de los países europeos, entrando en alianzas con países europeos y de capitales norteamericanos, fortaleció un ejército y empezó a hacer destrozos con el ejército y a tomarse buena parte de Europa. La ocupó. Su objetivo era así: Rusia, la Unión Soviética, y se fue con todo contra la Unión Soviética. Hasta que al final, hace 80 años, en un mes de mayo, el día 9 de mayo, se produce ya la derrota definitiva, donde se enfrentaron al nazismo, al fascismo, la Unión Soviética y la República Popular China. Y fue derrotado Hitler. Y las primeras tropas que entraron en Berlín, las banderas que se ondearon en Berlín fueron las de la Unión Soviética. No queda, que fue la Unión Soviética con China los que derrotaron al fascismo. Pero, bueno, ya van dos intentos. Y ahora están en el tercer intento. Y el tercer intento lo están haciendo desde Ucrania, armando Ucrania, entrenando a Ucrania, apoyando a Ucrania con miles y miles de millones de euros, de dólares. Y por otro lado, como está la fortaleza ahí del pueblo ruso, su experiencia combativa, sus capacidades combativas, más bien Rusia ha venido ganando terreno y los europeos se han convertido ahora, después que se decían pacificadores después de la Segunda Guerra Mundial, se han convertido ahora en promotores de la guerra. Y están organizándose, porque quieren organizar el ejército más poderoso
del mundo. Porque incluso, aun cuando ellos han dependido del ejército norteamericano, ellos quieren ser más poderosos también que el ejército norteamericano. Como que el gen del nazismo lo tienen ahí muchos en Europa. Y este es el mundo en el que estamos viviendo, donde la situación es más peligrosa que la que se vivió en la época en que Rusia tuvo que enfrentar la invasión napoleónica y la derrotó, en la que la Unión Soviética y la República Popular China tuvieron que enfrentarse a los invasores de la alianza que tenían los nazis y la derrotaron. Pero en ese momento todavía algo a lo que había aspirado Hitler y trabajado Hitler con todos sus científicos era el arma atómica. No le dio tiempo la resistencia, la lucha, la capacidad de combate de la Unión Soviética y de la República Popular China. No le dieron chance. Y gracias a Dios no tuvo en sus manos el arma atómica. Pero ahora, después de historias tan sangrientas como esa que ha vivido la humanidad, ahora existe el arma atómica. Y tienen armas atómicas. Que han tenido que desarrollarla algunos países para poder defenderse de los que tenían armas atómicas y los amenazaban. Sí, porque el arma atómica es terriblemente destructiva. Y ahí está el presidente de Francia, que tiene armas atómicas, ofreciéndoselas, colocarlas en otros puntos cerca de Rusia, para apuntar sobre Rusia. Pero como que en su soberbia, en su prepotencia, como países imperialistas, porque han sido imperialistas todos esos países. Todos esos países se habían repartido el mundo, habían ocupado toda África, habían ocupado Asia, habían ocupado América Latina. Son imperialistas, al igual que los Estados Unidos. Y esta situación realmente es de un alto riesgo para la humanidad. Y
aquí en estas regiones y aquí en Nicaragua en particular, gracias a Dios, no tenemos guerra alguna. Y somos un oasis de paz. Somos un oasis de trabajo. Somos un oasis de educación, de salud, de carreteras, de viviendas. Y por mucho que nos difaman y nos amenazan y nos sancionan, nosotros, como respondió Sandino, ni nos vendemos ni nos rendimos. Y seguimos trabajando para la paz. La paz es nuestra bandera fundamental. Y la mejor prueba la tenemos con este periodo que hemos vivido. Fíjense bien, aquí en Nicaragua hemos vivido periodos de guerra terribles contra la dictadura de Somoza. Después que derrotamos a Somoza, vino la agresión de Reagan, que duró desde el año 1980 hasta el año 1990. Y logramos ponerle fin a la guerra. Y hubo un periodo de paz, aunque con retroceso en el campo social, porque los gobernantes de esos periodos no tenían como prioridad la lucha contra la pobreza. Y incluso recuerdo cómo querían privatizar todo el transporte, quitarle a las cooperativas el transporte. O sea, los gobiernos que se instalaron durante 17 años, quitarle las tierras a los campesinos, las tierras que les había entregado la reforma agraria, quitarle las fábricas a los trabajadores. Y mientras tanto el país cayendo en la pobreza. Y nosotros dando la batalla con paciencia, pero con firmeza. No dimos la batalla declarándole la guerra a ninguno de esos gobiernos. Al gobierno que encabezó la señora Chamorro no le declaramos la guerra, simplemente a defender lo que la revolución le había entregado al pueblo y a los trabajadores, pero sin ir a una guerra. Luego el doctor Alemán asumió la presidencia y tampoco le declaramos la guerra, aunque él pues tuvo sus prácticas ahí también, dándole continuidad a lo que es el neoliberalismo, que beneficia a los ricos a costa de hacer más pobres a los pobres. Luego vino el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños, y bueno, él hizo su gobierno también lógicamente con apegado al neoliberalismo, pero nosotros siempre buscábamos cómo conversar, cómo dialogar, cómo no explotar el país, y tampoco le hicimos la guerra. Aquí no se organizó con todas las capacidades que tenía nuestro pueblo
experiencias de combate, de lucha, armas que habían por todos lados. No se nos ocurrió organizar una lucha armada en contra de esos tres gobiernos. Y nosotros habíamos dicho, vamos a regresar, pero con los votos. Vamos a regresar con los votos. Y al final, después de 17 años, regresamos con los votos del pueblo. Y vino el cambio, que fue extraordinario. Un cambio extraordinario porque aquí promovimos lo que dice la canción. Todos queremos amor y paz. Todos queremos reconciliación. Y eso lo promovimos llegando al gobierno. Y ahí nos reunimos. Hicimos una gran alianza nacional con los empresarios, con los banqueros, empresarios y banqueros que no nos podían ni ver antes, pero en ese momento el poder está en manos del pueblo. Entonces los invitamos. No nos van a hacer la guerra ustedes a nosotros. No, decíamos. Entonces, bueno, busquemos acuerdos para que el país tenga estabilidad y tenga crecimiento en la economía y pueda mejorar después de tantos desastres provocados en esos 17 años. Y hicimos un gran acuerdo nacional. Los trabajadores, todos los trabajadores de todos los gremios, de todos los sectores, incluyendo lógicamente los transportistas, y los empresarios. Y fue un entendimiento donde no les decíamos a ellos, ustedes tienen que ser sandinistas. No, simplemente, ustedes no son sandinistas, pero quieren paz, quieren estabilidad, quieren que mejoremos la economía del país, que también van a salir ganando ustedes. Y estuvieron de acuerdo. Y hicimos esa gran alianza, donde el país empezó a crecer, ganando todos, ganando los trabajadores, ganando la juventud, ganando las mujeres, ganando los comerciantes de los mercados, ganando los empresarios grandes, ganando los grandes productores, los pequeños productores de café, de frijoles, de maíz, ganando todos. Y tan cierto era esto, que ganamos todos, que formamos una especie de directiva donde están representados los capitalistas con el COSEP. Con el COSEP. COSEP que había sido nuestro mayor enemigo en tiempos anteriores, que venían de la época de Somoza con Somoza. Entonces, con el COSEP hicimos alianza, pero a la par del COSEP, los trabajadores, a la par del COSEP, el pueblo, es decir, una gran unidad nacional, que teníamos que garantizar la paz, la estabilidad
para que se pudiese trabajar, para que se pudiese desarrollar la economía, para que se pudiesen desarrollar programas de vivienda, de salud, etcétera, donde venía creciendo la economía nicaragüense. Resultaba inconcebible cuando venían de otros países a visitarnos, presidentes de otros países, que me preguntaban: ¿y cómo han hecho ustedes para hacer este tipo de alianzas? Porque allá es imposible. Imposible que nos aliemos. Entonces, bueno, se logró al final. ¿Por qué? Porque este es un país que había sufrido tanta guerra que al final de cuentas, bueno, era mejor entendernos, hacer la paz, reconciliarnos, y cada quien con su pensamiento político, cada quien con su pensamiento religioso. Y del 2007, de enero del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Nicaragua era una excepción en la región por el clima de paz que permitía que progresara la economía del país y que progresaran los programas de lucha contra la pobreza. En 2012, ahorita el último. 2015, 2016, 2017. Y ahí vino entonces. Ahí que nos faltó a nosotros. O sea, estábamos tan bien trabajando. Aparecíamos en conferencias de prensa. Y ahí el representante del COSEP, José Adán Aguirre, Chanito Aguirre, ahí hablaba defendiendo al gobierno. Vamos a ver cómo habla ahora. Truena contra el gobierno, pero ahí hablando muy bien del gobierno. Comparecía muchas veces con la Rosario. Ahí comparecían informando pues de cómo estábamos trabajando. Y que todo iba muy bien. Pero la conspiración venía caminando. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Nicaragua era un mal ejemplo para los gobernantes norteamericanos. Porque en la medida que el ejemplo de Nicaragua se consolidaba, se fortalecía, entonces se iban a presentar otros procesos como el de Nicaragua en los otros países donde se estaban destrozando y estaban destrozando a los trabajadores, al pueblo. Y vino la conspiración. Y fíjense, simplemente el pretexto fue, y ya lo habíamos hablado, que íbamos a hacer una reforma a la seguridad social. ¿Qué significaba eso? Bueno, que los que más tenían aportaran más al seguro. Y había un acuerdo, pero está la conspiración organizada por las agencias que promueven estas conspiraciones
y que hoy ya hasta se conoce la cantidad de millones que le han dedicado en estos tiempos a los golpistas allá en Nicaragua. A los golpistas nicaragüenses allá en los Estados Unidos. Le dan más de 1.500 millones de dólares distribuidos entre los golpistas que están en Costa Rica, los que están en Estados Unidos, los que están... Y ellos peleándose por los centavos. Y simplemente fue la aprobación de la regulación del Seguro Social y fue el pretexto. Antes ya habían agarrado de pretexto el incendio en Indio Maíz. Empezaron a hacer las campañas internacionales y nosotros, a decir verdad, no estábamos preparados para enfrentar ese tipo de conspiraciones. Y ellos estaban preparando gente y organizando redes a nivel mundial para que reprodujeran lo de Nicaragua, como que el gobierno está haciendo barbaridades contra el pueblo. Y simplemente se aprueba, se empiezan unas protestas y no las reprimimos las protestas. Los dejamos que marcharan. Y nos plantean, ya conspirando, claro, en la conspiración estaba metido el COSEP ya. Están con nosotros de mentira, pero ya están conspirando. Porque el COSEP con algunos obispos están conspirando y empresarios, lógicamente, porque los empresarios no querían aportar un poco más para los trabajadores en la seguridad social. Entonces, realmente nos tomaron de sorpresa y nos piden una reunión, que nos reunamos. Entonces, pues, fuimos a reunirnos inmediatamente, pues. Y en la reunión nos habían pedido que la reunión fuera transmitida así, en televisión por todo el país. Le aceptamos, sin imaginarnos toda la maldad que estaba ya organizada. Y nos vamos a la reunión. Y luego la lista de los que iban a participar. Entre sacerdotes católicos, obispos, empresarios, estudiantes, sí, inventaron el grupo de los estudiantes, ¿no? Y pasaron la lista, está bien, pues. Cuando llegamos nosotros al lugar de reunión, que fue en el seminario aquí, llegamos
nos encontramos con una multitud ahí, en la sala donde se iba a hacer la reunión para buscar pues cómo resolver la situación. Una emboscada. Y ahí están desde algunos obispos hasta los tales estudiantes, hasta él, lógicamente el Chanito Aguirre, gritándonos, insultándonos. Y todo eso transmitido. Y bueno, nosotros no íbamos a caer, como dicen en el dime que te diré. Simplemente, bueno, esperamos pues a ver qué iba a pasar, qué es lo que querían, pues. Al final ya hubo silencio. Y en vez del silencio, los insultos. Ya no paran de estar insultando en vez del silencio. Y tratando de armar una agenda, pues, de qué es lo que vamos a tratar, qué vamos a hablar. Y quedamos que íbamos a organizar una comisión de diálogo, pues, que queda trabajando la comisión de diálogo. ¿Ven? Y yo no le respondí a sus groserías, a sus insultos. ¿Ven? No le hubiera dado relevancia a ellos. Si le respondía a sus insultos, era como decir que ustedes son poderosos con esos insultos. No, era basura la que teníamos enfrente, era basura. Todos eran basura. Todos eran basura. Y nos pidieron los señores obispos, ahí junto con los empresarios y con los tales estudiantes, que acuarteláramos a la policía para que no hubieran mayores incidentes, que acuarteláramos a la policía. Que acuarteláramos a la policía. Y bueno, vamos a acuartelar a la policía porque queríamos evitar derramamiento de sangre. Entonces, mientras tanto ya tenían el plan de organizar tranques, aprovechándose que la policía iba a estar acuartelada. Y en esas condiciones, pero empezó el diálogo, que no iba a ningún lado, y lo que sí se instalaron fueron los tranques y los ataques a los cuarteles de la policía, donde la policía sencillamente estaba acatando la orden que había recibido de no ir a disparar, de no salirse de los cuarteles. Entonces ellos aprovechaban, ¿para qué? Para ir a atacar los cuarteles y matarnos policías en los cuarteles. Y los policías ahí resistiendo con una disciplina extraordinaria. ¿Por qué? Mataron a policías ahí en Masaya, al lado de Sébaco, al lado de Matagalpa. En diferentes municipios nos mataron policías. Allá nos mataron una cantidad grande de policías. En Morritos, Río San Juan,
en León, Nagarote, y ellos disparando tranquilamente. Y la policía no le respondía. Y los tranques. Y en los tranques asesinando. Y en los tranques torturando. Y en los tranques pegándole fuego a los que identificaban como policías o como sandinistas, y que policías que iban de paz lo identificaban, lo agarraban, lo amarraban, lo pintarrajeaban y después lo incendiaban, lo quemaban. Y mientras tanto, los curas del lugar orientándole a los tranquistas asesinos qué tenían que hacer con los que habían sido ya quemados, que lo fueran a tirar a los excusados, que ahí tiraban los cuerpos en los excusados. Dicho por los curas, grabado, y todo esto ellos lo filmaban. Ya se sentían que estábamos derrotados. Y entonces filmaban todo y lo ponían en las redes, y ya se sentían pues que estamos derrotados. No se dan cuenta que lo que le pedíamos a Dios es que nos diera la paciencia de Job. Y nos dio la paciencia de Job para poder resistir, porque ganas no faltaban de salir a barrerlos, sí, a barrerlos, pero no se podía, no se debía. Y como yo soy revolucionario por Cristo, y un acto que tuvimos aquí, recuerdo una de las marchas que hacíamos aquí, ahí les dije que le pedía a Dios la paciencia de Job para que esto se pudiese desmontar sin tener que sacar. En otros países sacan los tanques inmediatamente y sacan los cañones y empiezan a ametrallar a la gente. En los mismos Estados Unidos, en Europa. Aquí nos dejamos que el pueblo viera las barbaridades que estaban cometiendo. Con la misma gente del barrio que ya no podía salir. O con pacientes que no podían ser llevados a los hospitales porque les estaban trancados. Y bueno, mientras tanto sí, en el diálogo, como lo estamos transmitiendo, en el diálogo, ahí se fueron desenmascarando. Se fueron desenmascarando. ¿Por qué? Porque en el diálogo, bueno, nosotros llevamos a comerciantes, a empresarios, a transportistas, que fuesen con el compañero Denis Moncada, que era el que nos representaba en el diálogo. Y al otro lado estaban los empresarios, los curas. Y se pedía la votación para que se pueda dialogar mejor y se pueda trabajar mejor y evitar enfrentamientos. Levantemos la mano para que se desmonten los tranques. Lógicamente, los empresarios, los transportistas, los ganaderos, todos levantaban la mano para que se desmontaran los tranques. Estamos a favor. Ahora,
que dicen los del COSEP, que dicen los curas, que dicen los tales estudiantes. No se desmontan, decimos. No se desmontan. Eso lo estaba viendo el pueblo. Y el pueblo ya tomando conciencia que estos están provocando a una mayor violencia. Y fue un mes, y fueron 2 meses de tranque, y fueron 3 meses de tranque, y ya en Centroamérica estaban desesperados los transportistas, los empresarios, porque se está bloqueando el comercio, se está atentando contra la economía nicaragüense y contra la economía centroamericana. Y a esas alturas la población empezó a exigir que había que desmontar los tranques. Y en los mismos tranques hubo gente que se empezó a retirar porque se dan cuenta que estaban haciendo un daño criminal. Y luego pues el momento culminante que no se debe olvidar, algo que yo sepa no ha pasado en ningún otro país del mundo. En la época que estamos aquí, por ejemplo, toda la conferencia episcopal era somocista. Bueno, y ahí nosotros no nos metíamos en ese pleito. Y cuando muere Somoza, el Vaticano orienta, ordena para que a Somoza se le entierre con honores de príncipe de la iglesia, es decir, como un cardenal. Y así desfiló por las calles de Managua, Somoza, hasta el cementerio. Y acompañado de los señores obispos. Imagínense. Y luego nos dicen los obispos que se habían creído el cuento, porque decían que ya estábamos montados en el avión, que ya nos íbamos, que íbamos huyendo. Y nosotros, qué locura, decíamos nosotros, qué locura, pero bueno, así es el mundo. Entonces, los obispos se habían tragado el cuento y nos pidieron una reunión que le hicimos aquí en la Casa de los Pueblos. Y ahí estaban todos los señores obispos. Estoy seguro, algunos de ellos no estaban de acuerdo, pero no les quedaba más que firmar. Y nos leyeron ahí una carta que me le enviaban, la carta como presidente de la República, donde nos ponían un ultimátum. Ni siquiera era decirnos, de presidente, nos gustaría que considerara usted esto, lo otro. No, nos dan un ultimátum de 4 días. ¿Para qué? Ordenara que se desmontara el Consejo Supremo Electoral, para que se desmontara la Asamblea Nacional,
para que se desmontara el Poder Judicial, para que se desmontara el Ejército y la Policía, y para que ya nosotros no fuéramos del país. Así, nos la leyeron ahí, nos leyeron los puntos. Yo escuchaba los puntos y realmente decía, estos señores están totalmente mal de la cabeza. Yo los escuchaba así con atención, con atención. De tal manera que ellos creían que íbamos a hacer todo lo que decían en la carta. Y después, ¿no? Ya uno de los obispos entregó la carta, yo la recibí, estaba Denis al lado mío, estaba la Rosario, les digo, golpe de Estado, igualito que en Venezuela, golpe de Estado quieren darnos, pero no les dije eso a ellos, pues yo me quedé como que estábamos recibiendo pues esa carta, que le íbamos a examinar, que esto y el otro, está claro. Imagínense, hasta esos extremos llegó y venían delegados del gobierno de los Estados Unidos. Yo los recibía y empezaban ellos, digamos que lo mejor que usted se retire. Ya, yo le escuchaba al gringo, hablando él en inglés con su traductor. Esperemos que es el momento que ustedes... Él venía en un buen tono, respetuoso, y el otro, pero que consideraban que lo mejor era que ya nos retiráramos del gobierno. Y que hasta ellos nos podían dar abrigo allá en los Estados Unidos y ponernos el avión. Yo los escuchaba nada más y les asentía así con la cabeza, les asentía. Y después salían diciendo ellos que ya les había aceptado todo. Eso se iban a comentar. Y el de Loea y el otro, todos los que es un desfile de toda la mafia internacional. Y yo no peleaba, los escuchaba nada más. Como tampoco me puse ahí a insultar a los obispos, simplemente los escuché. Y ellos se fueron seguros de que ya estaba aceptado todo. Entonces, todos ellos se comentaban que ya todo estaba aceptado y que íbamos de viaje. Y los que iban a irse de viaje eran ellos, porque ya estábamos organizando el despeje de los tranques. Y el despeje de los tranques no duró mayor cosa. Fue un relampagazo. No duró. O sea, no había ahí pues, una resistencia que iba a estar por semana. No. Fue una cuestión de horas. Apenas vieron llegar a la policía y a los combatientes históricos, no quedó nadie. Salían corriendo. Fíjense. Pero el daño que le hicieron al país. ¿Por qué? Porque veníamos muy bien en esa gran alianza, que es difícil hacer alianza, hacer acuerdos con diferentes fuerzas económicas, fuerzas políticas. Lo habíamos logrado, era un milagro, pero vinieron y lo atropellaron. Y 2018, pero nos sirvió. ¿Nos sirvió para qué? Para no confiarnos, para fortalecer nuestras capacidades de poder
descubrir a los conspiradores. Porque iban a seguir conspirando, eso sí. Y luego lo que hicimos fue montar a 122, a 222 de los mayores conspiradores que decían que ya íbamos en el avión nosotros para allá, los mandamos para allá, a los 222 conspiradores, los mandamos para allá. Ya que querían que nosotros viajáramos, ahí los mandamos a viajar a ellos, allá están. Y lo importante es que esa etapa, una etapa dura, recomponerse después de ese momento no era fácil, pero nos venimos recomponiendo, productores, empresarios, trabajadores, logramos armar una nueva alianza, reconciliarnos con quienes parecíamos irreconciliables, nos reconciliamos en esa nueva circunstancia. Y de diferentes partidos políticos. O sea, la alianza, la reconciliación se hace entre diferentes sectores económicos y también con diferentes partidos políticos, porque está la Asamblea. Y en la Asamblea Nacional ahí hay liberales, liberales patrióticos, sí. Liberales patrióticos. Y en los medios de difusión también hay liberales firmes, patrióticos, que entendieron que todo eso era una locura. Y del 18 al 25 han pasado 7 años. Y miren cómo estamos ahora. Ahora Nicaragua está mejor que aquel periodo de la alianza. Está mucho mejor Nicaragua. Y estamos contando con una cooperación, con una solidaridad extraordinaria de muchos pueblos, de muchos países. Y en este caso particular destacamos la solidaridad de la República Popular China. Extraordinaria. Yo le pedí al embajador que me va a dar el mensaje que leyó, porque realmente es de fondo. Y aquí la República Popular China no viene a buscar cómo hacer negocios, sino que viene a buscar cómo contribuir a la lucha contra la pobreza del pueblo nicaragüense. Y todos los programas que privilegiamos con diferentes pueblos, naciones, amigas, siempre van dirigidos en esa dirección. Y cómo hemos caminado con la cooperación de la República Popular China, gracias al pueblo chino. Gracias al Partido Comunista Chino, nuestro respeto. Somos partidos hermanos. Desde antes que triunfara la revolución en Nicaragua ya éramos partidos hermanos del Partido Comunista Chino. Y gracias al presidente Xi Jinping. Para él, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento.
porque hemos venido caminando, hemos avanzado mucho más de lo que habíamos avanzado en esa gran alianza que tuvimos hasta el 2018. Aquí hemos avanzado mucho más, mucho más. Y entre los primeros programas que ellos nos ofertaron en cooperación, vivienda. Sí, porque la vivienda es una prioridad. ¿Sí? Y tendremos que vamos a estar satisfechos, contentos, cuando tengamos a todas las familias nicaragüenses en viviendas dignas, no lujosas, sino dignas, como las que se están construyendo. Porque sabemos bien que tenemos familias nicaragüenses que viven en condiciones de extrema pobreza todavía, que no tienen una vivienda digna. Y tenemos que pensar en ellos. A la medida que vamos construyendo esta vivienda, buscar las casitas que están con techo de plástico, láminas de zinc, y ahí hacer la casita para que ya esa familia tenga una vivienda digna. Y cuántos programas estamos desarrollando gracias a la hermandad, a la cooperación de la República Popular China. Y bueno, esto también es luchar contra la pobreza. Esto que estamos viendo aquí, estos 100 buses más que han llegado de la República Popular China, es luchar contra la pobreza, porque los buses los utiliza la gente pobre, la gente trabajadora, la gente que no tiene vehículo. El bus no lo utiliza el rico, el bus lo utiliza la familia trabajadora, para mandar a los muchachos a la escuela, para ir a trabajar, para ir a hacer sus compras. Y yo diría que nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido tantos buses de esta calidad que nos están entregando los hermanos de la República Popular China, que no son aquellas cacharpas que por las circunstancias, pues, ahí nos transportábamos. Yo cuando era estudiante, ahí me transportaba en la cacharpa. Aquellos buses que traían de los Estados Unidos ya bien quemados, bien vencidos. Eso era lo que traían los transportistas, que podían comprarlos, pues, en buses usados, allá requete usados. Y entonces, pero para un transportista, pero hacía el esfuerzo para comprar ese busito, y esos eran los buses que transitaban aquí. Habían, lógicamente, algunos empresarios, que querían hacerse dueños del transporte y liquidar a los transportistas. Pues claro, si le damos el negocio a los empresarios, imagínense, no habrían empresarios transportistas, no habría.
Y eso siempre nosotros lo rechazamos, porque sabíamos que ese era un negocio para que ellos se hicieran más ricos y no nos garantizaba un buen servicio para el pueblo y para los pobres. Así es que, gracias, querido embajador, por sus palabras, y transmítale al presidente Xi Jinping nuestro agradecimiento, que es el agradecimiento del pueblo nicaragüense, que es el agradecimiento de los transportistas nicaragüenses, que es el agradecimiento de la gente que vive en las zonas más alejadas, como la costa del Caribe, donde ya están circulando estos transportes, donde nunca habían circulado estos transportes, que están tanto en el Caribe Norte como en el Caribe Sur. Que viva la República Popular China. Que viva la hermandad de la República Popular China. Que viva el presidente Xi Jinping. Y que viva la paz. Y que vivan los transportistas de Nicaragua. Escuchábamos al copresidente Daniel Ortega en el marco de la entrega de los nuevos buses para modernizar el transporte público. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua y el Gobierno Popular de China suscribieron un convenio que permitió a Nicaragua adquirir 500 unidades de nuevos autobuses procedentes de la República Popular China. Por su parte, como veíamos, el embajador chino Chen Yi adelantó varios proyectos como el financiamiento de 900 viviendas y talleres técnicos para la población, igualmente proyectos sanitarios, ciencia, cultura, tecnología como parte del intercambio entre ambas naciones. Cabe resaltar que el presidente Ortega hizo un repaso histórico del triunfo de la Unión Soviética y el gigante asiático sobre el fascismo y el nazismo europeo. En este sentido, resaltó la fuerza y la resistencia del pueblo chino y ruso para barrer con esos ideales. El copresidente Daniel Ortega también denunciaba el germen del fascismo que aún sigue vigente en algunos gobiernos de Europa. El copresidente Daniel Ortega también denunciaba conspiraciones en favor de un golpe de Estado en el país, además de las acciones recientes de la OTAN para continuar armando a Ucrania y prolongar su amenaza sobre Rusia. Con esta información culminamos la información de Nicaragua y pasamos ahora a información de Venezuela.